más? Sí. ¿Sí estudiaron algunas cosas de las que hemos visto? Algunas. Algunas cosas, espero que sí. Espero que sí, porque tienen mucho tache. Por ahí algunos que no quiero decir nombres, pero bienvenidos a los que vienen por primera vez. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a seguir hablando un poquito de lo que es la nutrición para atletas. Hablamos un poquito en otras sesiones, tuvimos una sesión donde hablábamos de el aspecto de nutrición con la actividad física, ¿verdad? Aumentando la actividad física. Hace 8 días hablamos un poquito y lo traigo para que recordemos un poquito, porque todo está hilado, ¿no? Todo tiene una secuencia, y esa secuencia precisamente es de ir hablando de cada uno de los suplementos, del concepto que tiene Isagenix, que es precisamente el concepto de limpieza y nutrición a nivel celular. Nosotros como instituto, para los que no me conocen, con un grupo de compañeros, tenemos un instituto de investigación en enfermedades metabólicas. Hemos probado mucho de estos muy buenos suplementos de Isagenix. Hemos visto los resultados, lo hemos medido, por eso también nos atrevemos a recomendarlos, ¿verdad? En la parte de regulación metabólica nos han ayudado mucho. Cuando nosotros medimos y estudiamos el metabolismo a nivel celular a través de una técnica que desarrollamos, y vemos cómo las células se van ajustando, cómo el metabolismo se va regulando a través de ¿qué? De nutrientes, ¿sí? de no darles, de seguirle el camino convencional del tratamiento que damos normalmente a los pacientes, que es medicamento y medicamento, ¿verdad? Y seguir dando más químico al cuerpo. Cuando nos damos cuenta que el gran problema metabólico es un déficit de nutrientes impresionante, ¿no? Entonces, la gran mayoría de nosotros estamos por la vida como por el camino a la amargura, ¿no? Donde nos dicen que hagamos miles de cosas. Estamos preocupados principalmente, la gran mayoría, desafortunadamente lo digo, porque no es tanto que busquemos salud, sino que buscamos efectivamente bajar de peso, ¿sí? Estar en nuestra talla, que eso por un lado está bien, porque nosotros también tenemos que sentirnos, ¿no? Pues bien de imagen, ¿no? Pero por otro lado, lo más importante que nosotros tenemos que buscar es salud, porque cuando yo tengo salud y yo busco ese equilibrio en las funciones de mi cuerpo, los diferentes sistemas y órganos, entonces eso es lo más interesante, ¿no? ¿O les parece a ustedes muy padre que a lo mejor yo estuviera muy delgado, pero enfermo? ¿Qué les parecería de un estado así? No. Y les digo es porque la gran mayoría de personas están en ese camino. Y entonces cualquier cosa que aparece en el mercado, y entonces para bajar de grasa, ¿no? Quemar la grasa y bajar de peso, entonces ahí nos aplicamos, nos tomamos eso, a lo mejor bajamos unos kilos durante un tiempo, y lo que no nos damos cuenta es que el problema del metabolismo es ese déficit de nutrientes a nivel celular, una alta toxicidad que hace efectivamente que nuestras células, el mecanismo celular, los mecanismos celulares no estén en equilibrio, no trabajen bien. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Pues que tengamos el famoso rebote, ¿verdad? Que nos descompensemos cuando consumimos ciertos productos o ciertas dietas, hacemos ciertas dietas. Por eso el concepto de Isagenix acá se aleja mucho de lo que es el aspecto dieta, ¿no? Hemos hablado en varias oportunidades de que aquí la idea de hacer dieta es como que la vamos quitando, porque el gran problema a nivel celular, y lo hemos estudiado, lo ha estudiado Isagenix durante mucho tiempo, es el desabasto de nutrientes. Entonces, a través de una dieta yo puedo hasta cierto punto tratar de buscar bajar, digamos, regular algunos aspectos en el cuerpo, ¿no? Digamos, si yo tengo colesterol, triglicéridos alto, y yo envío una dieta para efectivamente regular, ¿no? Y bajar esos niveles de colesterol y triglicéridos. Pero el gran problema de muchas de esas dietas es que se restringen más todavía la entrada de nutrientes, ¿no? Y entre más restringamos, si el problema es que las células tienen hambre, pues entre más le quitemos nutrientes a las células, pues entonces, ¿qué piensan que pasa con el metabolismo? ¿Va a estar mal o bien? Descompensa. Mal, y vamos a seguir descompensados, y el cuerpo se va a seguir desequilibrando. Y si estamos hablando desde el punto de vista de los que solo están preocupados por bajar de peso y ajustar talla, pues cada vez se van a dar cuenta que menos lo logran,
o lo logran durante un tiempo y vuelven y suben de peso. Y entonces están toda la vida y es una amargura. Eso se vuelve un círculo vicioso, porque entonces nos volvemos la amargura de que cada rato cualquier cosa que vamos a comer, entonces psicológicamente andamos mal, ¿no? Nos vamos a comer un cachito de pastel, entonces en la reunión familiar, y entonces inmediatamente nosotros ya estamos con el estrés psicológico, y entonces me va a sentar mal, me va a engordar, ¿no? Muchas de esas cosas. La gran diferencia cuando yo tengo un metabolismo regulado es que han cambiado los hábitos, ya no me gustan tanto las harinas, no me gustan tanto los azúcares, ¿verdad? Muchos de esos aspectos, y es vivir de forma más natural, porque efectivamente el día que teniendo un cuerpo limpio, ¿sí?, detoxificado, teniendo un cuerpo en óptimas condiciones, yo puedo darme el lujo de repente de comerme, ¿no?, el cachito de pastel, o comerme a lo mejor mis taquitos, pero yo sé que mi cuerpo está preparado para poder metabolizar ese exceso de grasa, ¿sí?, o saber qué hacer en el caso de todos los químicos y muchos de los conservadores que tienen los alimentos. Es un concepto muy interesante porque tampoco la vida se nos puede volver una amargura, ¿sí? La vida hay que disfrutarla y el placer también de consumir alimentos es algo maravilloso, pero también nosotros tenemos que darnos cuenta que el alimento o las cantidades que nosotros comemos no es suficiente para poder suplir la demanda de lo que requieren nuestras células. Ahí viene el concepto precisamente de lo que es la suplementación. Y ahorita vamos a hablar un poquito, les traigo algo de esto. En la nutrición para atletas vamos a centrarnos el día de hoy en estos 3 suplementos, que es el Sachet Complex, ahorita lo vamos a ver más a detalle, un multivitamínico, ¿sí?, Stravaga, Isabar y Isapro, que es proteína, ¿sí?, proteína y minerales. Y vamos a hablar un poquito precisamente de eso. Quise traer esta parte de la suplementación porque de repente hay como mucha controversia y nos genera mucho conflicto de repente pensar en que yo toda la vida tengo que suplementarme, ¿no? Entonces decimos, pero ¿por qué yo toda la vida voy a tener que suplementarme? Voy a volverme dependiente de algún tipo de suplementación. Pero fíjense el concepto y la definición de lo que es suplementación, ¿sí? Acto de agregar determinado tipo de nutrientes para completar la alimentación, hacerla adecuada para nuestras demandas y mejorar nuestro rendimiento. Y hoy estamos hablando de nutrición para atletas. Por eso nos vamos a ir, ¿no? Vamos a ir navegando y vamos a irnos introduciendo en esta parte, pero tenemos que saber de que si una persona normal, digamos que no tenga una actividad física muy fuerte, se tiene que suplementar. Ahora, quien hace ejercicio, por eso en el título de la práctica, nutrición para atletas, entonces tienen que pensar también en una suplementación, porque precisamente tiene que darle mucho más, un mayor soporte desde el punto de vista nutricional, ¿sí?, por la demanda que tiene su cuerpo al hacer ejercicio. Y ese es un aspecto que se nos olvida. Y cuando nosotros estamos tratando de regular nuestro peso, de repente dañamos mucho el cuerpo. Nosotros quemamos mucho el cuerpo de repente cuando no sabemos. Quemar, eso de quemar como que le echamos gasolina y le encendemos un cerillo. Quemar es que efectivamente yo le estoy pidiendo a mi cuerpo más, ¿verdad?, de lo que le estoy dando desde el punto de vista nutricional. Y entonces hago sesiones de ejercicio muy fuertes, le pido mucho a mi cuerpo, pero no me estoy suplementando. Y ahorita vamos a ver cuáles son los aspectos importantes de esa suplementación. Y entonces, desde ese punto de vista, acuérdense que son ciertos nutrientes como complemento a la alimentación, para que esas demandas a nivel celular, lo que están requiriendo mis células, estén cubiertas, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a tener un mejor rendimiento. ¿Qué pasa al deportista que se le olvida esto? Y entonces cree que con la alimentación saludable es suficiente para poder mantener en equilibrio esa producción de energía cuando hace ejercicio y su cuerpo en equilibrio. Pero acuérdense que esa es la meta de todo sistema vivo, de todo organismo vivo, estar en el equilibrio que nosotros en fisiología lo llamamos homeostasis. ¿Sí? Entonces el equilibrio es cuando aparece la enfermedad, cuando se rompe ese equilibrio. ¿Sí? Cuando empezamos a tener otros problemas, cuando empezamos a lesionar.
Un desgarre. Cuando nos empiezan a molestar las articulaciones. Sí, resulta que los cartílagos ya no se están regenerando. Entonces resulta que la materia prima para regenerar ese cartílago no se la estamos dando. Pero sí estamos haciendo unas jornadas de ejercicio tremendas. Entonces fíjense que eso es muy importante, porque aquí no es hacer ejercicio a lo tonto, muchachos. Porque de repente, y hay muchos casos, y lo hemos estudiado y lo hemos valorado, donde se hace ejercicio a lo tonto. ¿Y a qué me refiero con que se hace ejercicio a lo tonto? Y yo no considero esto. Entonces si vamos a ver cuál es el efecto de eso, de ese aspecto de hacer ejercicio a lo tonto, lo digo, es una expresión en el sentido de decir, yo voy a hacer ejercicio, pero no hago los ajustes necesarios desde el punto de vista de nutrición. Y sí, efectivamente quiero verme muy bien, ¿sí? Quiero estar en mi peso, ¿no? Sentirme muy bien, pero a mí se me olvidó ajustar esto, la parte de suplementación. Entonces mi cuerpo, en vez de traerle un beneficio, va a empezar a sufrir. Y a eso es lo que me refiero con que uno va quemando el cuerpo, ¿verdad? Lo vamos desgastando, lo vamos lesionando, ¿ok? ¿Sí le gusta la idea o no? La suplementación. Es una adecuada suplementación que es una ayuda ergogénica. Ahorita vamos a ver qué son las ayudas ergogénicas. No solo aumenta el rendimiento deportivo, sino mantiene o aumenta la salud del deportista, dados los altos requerimientos energéticos y nutricionales que existen en estas circunstancias. Y nosotros diríamos, pero ¿cómo que mantiene o aumenta la salud del deportista? Luego por el solo hecho de hacer ejercicio no es saludable. No. Eso es lo interesante de reflexionar, ¿no? Y todo eso se lo traigas porque efectivamente no tenemos como muy claro de repente, y decimos sí, hay que hacer ejercicio. Y yo les quiero comentar una cosa. Cuando nosotros tenemos un cuerpo donde el metabolismo no está regulado, el metabolismo es la forma que el cuerpo produce energía a través de muchas reacciones bioquímicas, para no entrar en detalle, pero quédense con esa idea. Metabolismo, el cuerpo produce energía, ¿para qué? Para suplir o realizar las funciones que tiene que realizar para mantenernos vivos, ¿sí? Y eso pues requiere nutrientes, ¿verdad? Pero cuando ese metabolismo está desequilibrado porque no hay materia prima llamada nutrientes y porque tengo altos niveles de toxicidad, donde ese metabolismo no está regulado, sale contraproducente hacer ejercicio. ¿Sí sabían? No. Y el mejor ejemplo de eso es, yo siempre les he mencionado el ejemplo del bochito. Siendo tan buen coche, imaginen que nosotros más del 99.9%, o sea, todos traemos prácticamente el cuerpo como el bochito, echando humo negro, con los filtros sucios, y es una imagen muy interesante para lo que les quiero explicar. Los filtros sucios, el aceite sin cambiar en años, ¿sí? Las bujías negras, o sea que la combustión está terrible, y echando humo negro. Y nosotros queremos que en esas condiciones el cuerpo trabaje más. En esas condiciones me lo llevo 2 horas al gimnasio, porque yo quiero bajar de peso, y lo que empiezo a ver es que sigo engordando. Y me voy al gimnasio, los que no pueden en la mañana, en la tarde, y resulta en la tarde, como 2, 3 de la tarde, y me voy a las 7 de la noche a hacer ejercicio con todo ese ayuno, y voy a hacer 2 horas de ejercicio porque yo quiero bajar de peso. Y resulta que yo empiezo a ver que sigo engordando. ¿Qué pasa? El metabolismo alterado. Y si yo no regulo el metabolismo para meterle más carga, regular el metabolismo, que es bajar los niveles de toxicidad, meter nutrientes, hacer que ese metabolismo se regule en tratamientos de, por ejemplo, un sistema de 30 días, donde le damos oportunidad a que el cuerpo se regule. Que por eso es que nosotros no entendemos el concepto de regulación, porque nosotros creemos que, como tenemos la idea de solo bajar de peso, la regulación tiene que darse un tiempo en el cuerpo, para que las células aprendan el nuevo sistema, el nuevo medio o la nueva forma de nutrirse, ¿sí? Para poder llegar de un estado A alterado a un estado B regulado. Pero cuando nosotros estamos pensando solo en bajar de peso, entonces eso no se da, ¿sí? Famoso ejemplo, las dietas. Nosotros necesitamos un tiempo para que eso se grabe a nivel celular. ¿Y se graba cómo? Se reprograman las células desde el punto de vista nutricional, y tenemos nosotros un cuerpo en otro estado después de 30 días. Pero lo que les quiero decir es que
En el momento que pasemos a ese estado más estable, regulado, ahí es donde tenemos que aumentar la carga de ejercicio. Porque entonces el bochito ya no va a estar echando humo negro. Ya le cambiamos los filtros, ¿verdad? Le cambiamos el aceite, las bujías, y entonces ¿cómo está la combustión? En mejores condiciones. Por eso es un ejemplo muy gráfico, pero nos da la idea de por qué sale contraproducente si mi cuerpo no está regulado, si tengo altos niveles de toxicidad y si tengo baja cantidad de nutrientes. ¿Por qué sale contraproducente hacer tanto ejercicio? No estoy diciendo que a lo mejor una caminata de 20 a 30 minutos, no. Irnos a hacer 1 o 2 horas, ¿no?, de ejercicio fuerte cuando el cuerpo ni siquiera puede regularse. O sea, el cuerpo todavía no tiene no está en condiciones de poderle meter carga desde el punto de vista de hacer más ejercicio. Por eso, esta parte de la suplementación pues, es un aspecto muy importante, ¿no? ¿A qué se refiere con ergogénica? Se denomina ayudas ergogénicas. Ergo viene de la etimología, o etimología es trabajo, gen es producción. Entonces son ayudas para aumentar ese trabajo, ese rendimiento. Entonces la suplementación es una de ellas, porque puede haber ayudas ergogénicas farmacológicas, por ejemplo desde el punto de vista de, sin llegar a lo mejor a un doping, ¿no? Sustancias efectivamente que al consumirla el deportista nos está llevando a un rendimiento, pero de forma artificial, ¿no? Un rendimiento extremo que pone pues en peligro la misma salud del deportista, ¿no? Pero desde el punto de vista farmacológico, si un deportista a lo mejor necesita un antibiótico, ¿no?, un analgésico, pues son ayudas ergogénicas, ¿no? La suplementación también es una ayuda ergogénica. ¿Por qué? Porque estas ayudas ergogénicas a cualquier tipo de intervención, eso es lo que llamamos ayudas ergogénicas, a cualquier tipo de intervención realizada sobre el deportista, cuyo objetivo fundamental es mejorar el rendimiento. ¿Okay? Entonces, la clave para un buen desempeño es la relación entre ¿qué? Alimentación, entrenamiento y la suplementación. ¿Qué les parece esos tres? Entonces, el deportista empieza a trabajar en estos tres aspectos, alimentándose, ¿verdad?, llevando una buena alimentación, pero como no es suficiente, entonces necesitamos que suplementarlo, ¿verdad? Y eso, pues con una buena rutina de entrenamiento. Entonces muchos de repente se decepcionan y dicen, pero es que no encuentro, no doy el rendimiento que debería dar. Pero es que definitivamente no están considerando lo otro. Por eso es bueno, ¿no?, acercarse con un entrenador, con una persona que sepa de todos estos aspectos. No solo la parte de entrenamiento, ¿no?, hasta rutinas, ¿no?, sino efectivamente desde el punto de vista qué es lo que yo debo darle a mi cuerpo para poder tener un mayor rendimiento. ¿Okay? ¿Y cuál es el objetivo entonces de la suplementación en los deportistas, ¿no? Fíjense lo interesante que es lo que tenemos que comprender. Incrementar el depósito de los sustratos energéticos y retrasar la aparición de la fatiga. Entonces, a medida que empezamos a hacer ejercicios, consumimos los sustratos metabólicos o combustibles, como ustedes lo entiendan mejor, ¿sí?, que principalmente son carbohidratos, grasas y proteínas, que son los macronutrientes. Entonces, necesitamos que esos depósitos, incrementar los depósitos de sustratos energéticos y retrasar precisamente la aparición de la fatiga, porque si yo retraso la aparición de la fatiga, estoy dando ¿qué? Estoy haciendo que tenga mayor rendimiento. Aumentar la hipertrofia y o fuerza muscular, ¿no? Eso es lo que requiero, ¿no? Unos buenos nutrientes, como los de Isagenix, ayuda a que aumente precisamente la hipertrofia y fuerza muscular. Disminuir el tiempo de recuperación, son aspectos muy importantes, ¿sí? Si yo disminuyo el tiempo de recuperación ¿de qué, muchachos? A ver, ejemplos. Yo termino de hacer ejercicio, ¿qué tengo que recuperar? El agua, lo mejor que pierdo. Entonces perdimos muchas sales minerales, ¿verdad? Líquidos, ¿sí? Hay destrucción de tejido muscular, entonces tenemos que hacer una regeneración. Necesitamos todos esos nutrientes, ¿verdad? Y necesitamos volver a llenar los depósitos.
El caso del glucógeno a nivel muscular y hepático, tenemos que nosotros volverlo a llenar, lo gastamos. Entonces todo eso es la recuperación. Pero si eso lo hacemos en un menor tiempo, estamos listos para la siguiente competencia, ¿no? Y no le pasa como a muchos deportistas que tienen competencias seguidas y no permiten o el cuerpo no alcanza a recuperarse. Y entonces le seguimos a la siguiente. Y entonces va quedando un remanente donde el cuerpo no alcanza a recuperarse. Pero si nosotros tenemos una buena suplementación, que es toda esa cantidad de nutrientes que requiere nuestro cuerpo, entonces podemos nosotros disminuir el tiempo de recuperación, incrementar la actividad inmunológica. ¿Y eso qué tiene que ver? Cuando nosotros hacemos mucho ejercicio y no nos alimentamos, no nos suplementamos bien, tenemos una disminución en la actividad inmunológica, nos inmunosuprimimos y entonces nos enfermamos. Y es característico en los atletas, por ejemplo, mucho la infección de vías respiratorias altas, ¿no? Donde se empieza a tener el resfriado, ¿no? Todas esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque han hecho tanto ejercicio, no han compensado bien, no están bien los niveles de nutrientes y entonces las defensas bajan. ¿A quién le ha pasado eso? ¿A quién ha hecho así ejercicio fuerte? Que en algún momento lo hayan vivido y se me lleguen a enfermar. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Si yo tengo una buena suplementación, una buena cantidad de nutrientes, mi sistema inmunológico, la actividad inmunológica tiene que estar bien, ¿ok? En buena condición. Acelerar la curación y o recuperación de lesiones. Entonces, acuérdense, hacemos ejercicio, tenemos mucho desgaste y si llegáramos a tener algún tipo de lesión se tiene que recuperar mucho más rápido y todo radica en qué, que tenemos con qué, porque la materia prima para todo esto son los nutrientes. ¿Ok? Proteger al organismo de los efectos de los radicales libres producidos durante el esfuerzo, otro aspecto importantísimo que la gran mayoría de los deportistas no lo tienen en cuenta, y sobre todo deportistas de alto rendimiento. ¿Qué pasa cuando hacemos mucho deporte? En el aspecto de oxidación, ¿qué pasa? Mucho oxígeno. ¿Esa oxidación es mayor o menor? Mayor. Y entre más esa oxidación sea más alta, producimos mayor cantidad de radicales libres. ¿Y los radicales libres qué nos generan? Son moléculas muy amigables en el cuerpo. Es como si estuvieran disparando dentro del cuerpo a lo que caiga. Así están los radicales libres. Entonces pueden afectar o dañar muchos tejidos, muchos órganos. Entonces por eso el proceso de envejecimiento en muchos de estos deportistas de alto rendimiento es mucho más acelerado porque no se cuida el aspecto de la producción de radicales libres. Es un aspecto muy interesante. Ustedes se dan cuenta, los ven ustedes súper viejitos ya, el colágeno, todas las arrugas, todo se ve, aunque tengan un rendimiento impresionante físico, pero sí el proceso de deterioro es muy alto. ¿Y esto por qué? Ténganlo en cuenta porque ahorita cuando hablemos de la suplementación, lo que nos está dando Isagenis desde el punto de vista de suplementación, ¿a dónde va a ir? ¿A cubrir qué de todo esto? ¿Sí? Si yo tengo precisamente cómo podemos disminuir el tiempo de recuperación, cómo podemos acelerar la curación, recuperación de lesiones, mantener una actividad inmunológica adecuada, ¿no? De dónde vamos a sacar nutrientes para la hipertrofia y o fuerza muscular, ¿no? Cómo vamos a llenar los depósitos de nutrientes otra vez. ¿Qué es hipertrofia? ¿Qué es hipertrofia, muchachos? Ya lo vimos hace 8 días. Daño. La formación de ¿Qué es hipertrofia? Que el músculo Que se aumente. Una idea para que lo entendamos así sencilla: crece, pero no crece como cuando crecen con los esteroides, ¿no? Que es como si el músculo estuviera inflado. Es una masa muscular bien constituida, ¿sí? Eso se llama una hipertrofia muscular y por lo tanto va a tener ese músculo fuerza para contracción. ¿Okay? Ahora, aumentar la capacidad de entrenamiento.
entrenar más y mejor sin perjudicar la salud. Por eso les traigo estos tips porque me parecen muy interesantes y muy importantes. Podemos meternos a hablar de cosas complejísimas, pero si nosotros no entendemos esto, que es la conciencia de por qué yo, atleta, tengo que considerar la suplementación como uno de los aspectos más importantes adicional a mi alimentación y adicional a mi entrenamiento. Si no me suplemento bien, no estoy dándole suficiente cantidad de nutrientes al cuerpo para lo que me está demandando, lo que yo estoy gastando. ¿Okay? Entonces, la capacidad de entrenamiento, ¿por qué? Nosotros cuando empezamos a hacer ejercicio tenemos que ir acondicionando nuestro cuerpo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo serán las reservas de glucógeno en el músculo? Hablemos del músculo en particular, de una persona sedentaria y las reservas de glucógeno de una persona que hace ejercicio, que entrena regularmente. ¿Dónde es mayor? La que hace ejercicio. ¿Y eso cómo lo ha logrado? ¿A través de horas de qué? Es acondicionar nuestro cuerpo para que así tenga mayor rendimiento. No vamos a correr la maratón, ¿verdad?, sin haber acondicionado el cuerpo. ¿Por qué les da a muchos, o ha ocurrido que en muchas competencias les da infarto a los deportistas? Claro. ¿No han llevado qué? Un entrenamiento adecuado, o a lo mejor sí, pero se han excedido. ¿Y qué ha pasado con los nutrientes y con todo ese balance? Pues no se ha dado, ¿verdad? Entonces esforzamos más el cuerpo. Entonces el cuerpo lo que lo daña es que lo lleve y lo cambie uno de un estado A a un estado B, que lo cambie fuerte. Y nosotros no sabemos toda la cantidad de mecanismos que el cuerpo tiene que ir adaptando para cambiar de un estado a otro. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Y cuál es la forma de pensar de nosotros? ¿Nosotros pensamos así? Antes no. No, yo creo que todavía hay muchos que piensan así. Díganme, muchachos, ¿sí o no? Porque lo veo como que... ¿sí? ¿Está muy aburrida la charla? No. ¿No? Lo veo muy serio. La mayoría de las personas trabajan toda la semana y creen que con sábado y domingo ir a correr como conejos. Ah, sí. Van a contrarrestar todo lo de las conejas, ¿verdad? Y además de eso, además de eso es, nosotros queremos cambiar el cuerpo muy rápido de un estado a otro. Y el caso particular es, si tenemos un exceso de peso, y le recalco mucho esto, porque yo sé que muchos están metidos en esa onda, que espero que algún día al ver todo esto, al ver entender el concepto de Isagenix, que uno se concientice de que lo que yo tengo que buscar es salud. Entonces, cuando yo hablo del exceso de grasa, si tenemos exceso de sobrepeso, ¿sí?, exceso de grasa es porque el cuerpo lo hemos adaptado a que esté así, o el cuerpo se ha adaptado a estar así, por desequilibrios que tenemos nosotros internamente. Entonces, démosle oportunidad, y eso por años, y nosotros lo queremos cambiar inmediatamente. Entonces, queremos hacer deporte o ser atletas de alto rendimiento, vayamos haciéndolo gradual, ¿sí? Vayamos haciendo que esa capacidad de, a través de los entrenamientos, que la capacidad que va teniendo el cuerpo para producir energía se vaya haciendo cada vez mayor, ¿verdad? Entonces, ¿les parece interesante o les parece importante la suplementación en los deportistas? ¿No? Claro que sí. ¿Sí sabían todo esto? No. Porque hablamos de muchas cosas. A mí me gusta irme como a los aspectos muy importantes, porque es que si uno no comprende lo básico, no va a comprender lo demás. Entonces, yo hago ejercicio, ¿y cuándo para qué me tomo yo antioxidantes? Y aquí venimos y hablamos y decimos, tenemos un antioxidante fabuloso, y dicen, doctor, es lo mismo que me han dicho en otros lados. ¿Para qué? No tiene un fundamento. Y el fundamento del deportista es que producimos muchos radicales libres. Y hay que hacer algo precisamente para contrarrestarlos. ¿Ok? Y las fórmulas precisamente van desarrolladas en el sentido de cubrir estas necesidades desde el punto de vista cuando nosotros hacemos o tenemos una actividad física mucho mayor. Bueno, ¿cómo vamos a ir, muchachos? Bien, esto se los traigo para que entendamos ahorita la parte de cuando hablemos de los suplementos, ¿ok?
Otro aspecto muy interesante que de repente los veo como muy dudosos es la parte de los minerales. ¿Qué hacen los minerales en el cuerpo? Porque nosotros decimos, por ejemplo, ahorita vamos a ver la proteína que hace esa genis. Y es una proteína efectivamente con más de 70 minerales. Pues padre, ¿no? O sea, decimos 70, wow. ¿Y entendemos qué hacen los minerales en el cuerpo? No. Eso es lo que yo tengo que primero entender. ¿Alguien se ha puesto a investigar? No, yo Muy no. poco curiosos, muchachos, y muy poco estudiosos. Porque tenemos unos superproductos que se venderían, se los digo, casi solitos. ¿Por qué? Porque 70 minerales en una fórmula, más de 70 minerales, con una buena proteína del suero de leche, para estimular la formación muscular, ¿no? De fibras musculares. ¿Y qué hacen esos minerales? Ayudar a la formación del tejido óseo, ¿verdad? Ejemplos de minerales en el cuerpo. Primero empecemos por eso, porque minerales. Magnesio, hierro. Sí, hierro, Entonces, sí estamos en sintonía de lo que hablamos de lo que entendemos por minerales, ¿verdad? Calcio, fósforo, magnesio, ¿verdad? Y nos ayuda a la formación del tejido óseo, mantenimiento del ritmo cardíaco normal. ¿Quién principalmente? ¿Qué mineral? Mantenimiento de la contracción muscular. ¿Cuál de los minerales? Porque lo que yo quiero es que ustedes lo aprendan y sepan que efectivamente la fórmula del suplemento que yo me voy a tomar, vaya y lea la etiqueta y diga, tiene esto, que me va a favorecer. A ver, la pregunta es, formación del tejido óseo en deportistas, ¿será importante o no? Claro, eso sí. Efectivamente, exacto. Pero el tema de hoy, deportistas, mucho más, ¿no? Estamos trabajando con todo el aparato locomotor, huesos, músculos, tendones, estamos poniéndolo a trabajar fuerte. Mantenimiento del ritmo cardíaco, imagínense, tengo un desequilibrio de minerales en el cuerpo y yo me pongo a hacer ejercicio más fuerte. ¿Qué pasará con la contracción muscular cardíaca? Pero en particular, ¿de qué mineral? Potasio. El potasio. Parece que el potasio tiene una función importantísima, regulación de agua en el cuerpo y la contracción muscular. ¿Sí? Ahora, el potasio lo encontramos fuera o dentro de las células. Dentro. Y Entra a la afuera el membrana. sodio. Exacto. ¿Vale? Dentro. Pero lo que yo quiero es que quede claro, imagínense la importancia de tomar buena cantidad de minerales. Ritmo cardíaco, contracción muscular, cardíaca, contracción muscular, músculo esquelético que está pegado al hueso, conductividad neuronal. ¿Y eso para qué será bueno? Todo el sistema nervioso, ¿no? ¿Cómo será el funcionamiento del sistema nervioso? Cuando yo tengo déficit de estas minerales o salen minerales también que se conocen, ¿verdad? Entonces nuestro sistema nervioso no está funcionando bien y tenemos casos, una variedad de alteraciones dentro de los que se encuentran hasta problemas de depresión, ¿verdad? Y esas salen minerales efectivamente es porque hay el nivel de ciertos de ciertos minerales, por ejemplo como el zinc, que interviene también mucho en esa regulación. La regulación de la saciedad, muchachos. ¿Está bien? Si yo no tengo buena cantidad y son dosis o son cantidades mínimas para que esa señal de saciedad se dé, y si no, entonces nosotros no tenemos señal de saciedad y es uno de los aspectos importantes a regular en un tratamiento de regulación metabólica. Si yo llevo con mi suplementación meses y yo no regulo mi saciedad, ¿qué está pasando? Saciedad. Claro, que yo me sienta a gusto con lo que como, ya, suficiente con comer poco, pero yo me siento saciado bien, no me quedo con hambre, no me quedo a comer, ¿no? Cantidades enormes y estoy come todo el día. Por niveles, por deficiencias de zinc, por ejemplo, nosotros no podemos tener esa señal de saciedad. Por darles un ejemplo, y del equilibrio ácido-base, ¿a qué sentirá eso? Para mantener ¿qué? En la sangre, el pH. ¿Y qué pasa si no mueve el pH? ¿Cuál es el pH fisiológico? 7.45.
7.4, ¿verdad? 7.45, ahí está. Y entonces si se nos baja ese pH, ¿se vuelve más ácido o más alcalino? Más ácido. Más ácido. ¿Y qué pasa? Pues, ¿Será que aguantamos un pH de 2.2, por ejemplo? ¿Quién nos da un pH de 2.2? la leche. Los azúcares refinados, lo que nos está matando. Qué rico. ¿Sí? Y sigamos consumiéndolo. Y verá que ese pH tiende a bajar. Y al tender a bajar, no es que, acá hay que tener mucho cuidado cuando nos expresamos. Porque eso es como llegar y decirles que se vuelve más ácido el cuerpo. Alguien se para y me dice, fisiológicamente usted está diciendo una cosa absurda. Porque el cuerpo lucha precisamente con que ese pH no se mueva, porque con tantito que bajar a 7.35 ya estamos nosotros en peligro de morirnos. ¿Qué hace ese pH cuando se vuelve más ácido? ¿Qué pasa con las proteínas? Tengo una proteína, todos proteína en el cuerpo, nuestras defensas, todo. Tengo una proteína, imagínense. Yo le bajo el pH, lo vuelvo más ácido. ¿Qué pasa con esa proteína? Se destruye. Exacto, entonces desnaturalizamos, pierde su estructura y al perder la estructura pierde su función. Entonces estamos en peligro de muerte, no estamos hablando ni siquiera que el pH se nos vaya a 7 ya no vivimos. O la célula tiene más agua. Pero lo que les quiero decir es que el concepto es que haya tendencia a volverse más ácido o más alcalino en nuestro ambiente interno. Cuando el ambiente interno del cuerpo se va volviendo más ácido, entonces se desplaza el oxígeno. Y se lo digo porque también los deportistas también mucho más necesitamos oxigenación a nivel tisular. Entonces si yo vuelvo más ácido, acidez es falta de oxígeno, o sea, van de la mano. Si yo tengo un cuerpo más con tendencia a acidez, ahí no hay oxígeno. ¿Y qué pasa con los años si yo tengo un cuerpo así? Envejecimiento prematuro. Enfermedades. Cuando el cuerpo está muy ácido, pueden venir cualquier clase de enfermedades. Claro. Desde lo más sencillo como es el acné, por ejemplo, empieza a desarrollarse y puede cáncer, por ejemplo. ¿Y qué pasa en las células cancerosas? Se mutan de manera aforme y entonces eso muta en otra célula aforme y obviamente entonces eso empieza a desarrollar esas Su característica es ausencia de oxígeno. Claro, en ese ambiente tan nocivo, ¿qué hacen las células normales? Se adaptan a vivir y se modifica el ciclo celular. Entonces empezamos a tener nosotros tumores y viene el cáncer. Por eso una célula cancerosa está adaptada a vivir en un pH ácido sin oxígeno. Entonces tengo un caso de cáncer, ¿qué hago? Tratar de cambiar el ambiente interno lo más alcalino y eso lo logramos más con los vegetales y vegetales crudos. Porque ¿qué pasa cuando calentamos los vegetales y los cocemos a altas temperaturas? Pierde todas las propiedades. Pierden muchas de las propiedades de los nutrientes, las enzimas también de muchos de los vegetales. ¿Qué pasa? Las dañamos. ¿Sí? Hay estudios y lo muestran más o menos, creo que es la temperatura arriba de 42.5 grados. Cuando se cose y se calienta tanto, entonces estamos generando que nuestra digestión, en vez de que sea más ligera y el tiempo de digestión sea menor, se alargan los tiempos. Me fui a eso, ¿por qué? Porque también cuando yo estoy y no me cuido como deportista, también puedo llegar a esa acidez. ¿Cuál es el caso particular de generar acidez en el momento que yo hago ejercicio? ¿Quién me genera a mí la acidez cuando estoy haciendo deporte? El ácido láctico. Y el ácido láctico pertenece al deporte, cuando yo hago deporte, aerobio o anaerobio. Anaerobio. Perfecto, muchachos. Ya no le puedo hacer examen al final. Eso me gusta porque la cuestión es que esto quede, ¿no? Si no, no, qué flojera escucharle, toca 8 días ahí. Hasta que me lo Nos trae tanta cosa ahí que anaerobio, ¿no? Donde el aporte de oxígeno a nivel celular no alcanza a ser tan rápido. O sea, la demanda en producción de energía es muy rápida, es, ¿verdad?, máximo esfuerzo en corto tiempo. Ahí entra el metabolismo anaerobio. No alcanza a haber aporte de oxígeno, pero necesitamos producir energía. Y entra otro sistema que se llama el sistema de la fosfocreatina, también importante, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Ahora, el equilibrio ácido-base, ¿por qué? Por mantener ese pH. Pero ese pH es importantísimo y el pH
desde el punto de vista de esa acidez que hablamos por el ácido láctico, la idea es que esa acidez sea, en el caso del rendimiento físico cuando hacemos ejercicio, que se retrase lo que más se pueda. ¿Sí? Porque acuérdense que había un ciclo, eso lo vimos no sé cuántos martes atrás, que es precisamente el ciclo del ácido láctico, cómo se recambia músculo e hígado, ¿verdad? Hasta que se satura y se empieza a acumular el ácido láctico y la fibra muscular se fatiga. Pero si yo hago que esa recirculación sea mucho más rápido y que la saturación de ese sistema sea tarde más, eso es equivalente a rendimiento. Resistencia. Exacto. Regulación del metabolismo celular para el buen mantenimiento y funcionamiento de las células. Importantísimo. Por ejemplo, el caso también del potasio. Para que yo estimule la producción de insulina en el páncreas, necesito que haya buena cantidad de potasio en sangre. Cuando se libera, y eso es un caso muy particular que se confunde con diabetes, y se les envía medicamentos a los pacientes cuando lo que tienen es deficiencia de potasio, no produce el páncreas porque es como una señal de estímulo para producir insulina. Entonces dicen, no, ese páncreas no sirve. Súbele el potasio, ponle las condiciones adecuadas, estimule la producción de insulina, y cuando ese páncreas produce insulina, los niveles de potasio disminuyen. ¿Sí sabían eso? No. Y estamos hablando de esas moléculas llamadas minerales, lo importante que son en el organismo. Ahora entienden por qué la fórmula de la proteína, ahorita que la vamos a ver, porque tiene más de 70 minerales. Y más cuando están haciendo ejercicio, porque la demanda de la pérdida es mayor. ¿Ok? ¿O será que le pusieron 70 y como por? No. Así, wow, ¿no? Más de 70 minerales. No, hay una razón de ser. Y por eso quiero que todos estos conceptos les queden claros, muchachos. Si yo sé lo básico, pero no sé bien cuál es el fundamento, es muy fácil poder recomendar una buena proteína de alto valor biológico, ya lo hemos visto. ¿Sí? Sin miedo, porque tenemos muy buena suplementación. ¿Okay? Por eso es importante que lo tomen antes o después del ¿Qué dicen? Antes y después. Antes y después, ¿quién da más? Acá hay varios especialistas. Necesito que participemos para que hagamos esto. Antes. ¿Antes o después? Pues Yo ambas, pero pues es ambas. Antes de cargar la célula con energía para que no quemes músculo y empieces a quemar y uses esto como energía, y después para reabastecer el cuerpo después de eso. 10, Rocío, 10. Ahora sí, ya te reivindicaste hace 8 días. Sí. ¿Vale? Pero no tenía razón. Sí. Ahorita entonces esa es la parte importante, ¿no? Saber por qué la suplementación es tan importante. En el aspecto de suplementación, pues empezamos con el Shake Complex. Entonces necesitamos de los macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas en buena cantidad, ¿verdad? Donde el soporte, desde el punto de vista acá de esos macronutrientes, es una buena cantidad de proteína, 23 gramos de proteína por porción, ¿sí? Y lo que estamos haciendo nosotros es dando vitaminas, minerales, ¿verdad? Enzimas digestivas. Nosotros nos preguntaríamos también por qué el caso de las enzimas digestivas, para qué agregar en una fórmula de enzimas digestivas. Porque a muchas personas les provoca, tienen problemas digestivos. Claro, pero ¿de dónde viene eso de que no tengamos suficiente cantidad de enzimas digestivas? Porque es un problema bien fuerte. Es un problema que estamos presentando ahorita y les quiero explicar por qué y por qué es tan interesante que en la fórmula le agreguen también enzimas digestivas. Lo que pasa es que las enzimas están sobre la comida que está sin cocer. Entonces, si nosotros sometemos por ejemplo, las verduras a que se cocinen, ahí estamos matando las enzimas con el calor. Otra de las maneras que se mueven las enzimas, por ejemplo, es como la manzana. Cuando la muerdes, se empieza a oxidar. Y esas enzimas, si no, por ejemplo, si tú no comes esa manzana completa en una sola ingesta, pues las enzimas se están muriendo al momento que se está oxidando la manzana. Y entonces, en ese caso, cuando el alimento entonces va dañada las enzimas, ¿qué tiene que ponerse a hacer el cuerpo?
a desdoblar solo la comida. Pues tiene que ponerse a producir enzimas y entonces el proceso digestivo va a demorarse más o va a ser más rápido. Y el gran problema es que nosotros nos estamos echando mucho tiempo en la función digestiva y Más absortiva, consumo de energía. más consumo de energía efectivamente. Después de comer. Exacto. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es, al recuperar las funciones en el cuerpo, es que la digestión se lleve a cabo en el tiempo que tiene que ser, todavía tratando de disminuir mucho más el tiempo, para que nosotros le podamos dar esa energía a otros procesos, dentro de los cuales están el proceso de detoxificación. El gran problema, porque nos estamos quedando también con mucha de la toxicidad, aparte del déficit de nutrientes que el hígado no tiene la materia prima para poder detoxificarse, es que el tiempo que le damos al día es mínimo. Si estamos cada rato come y el páncreas produzca insulina todo el tiempo y queremos que el páncreas no se llegue a un momento donde se dañe, donde la producción de insulina ya no sea suficiente. Entonces el problema es, encuentra el problema, ¿por qué seguimos teniendo tanta diabetes? ¿Por qué seguimos teniendo tantas alteraciones metabólicas? ¿Sí les parece, les hace lógico eso o no? Entonces, esto es precisamente, ¿y por qué líquido? Igual. Ya les expliqué por qué líquido. Hace 8 días nos comentaba que aquí, tomándonos la malteada, nos brincábamos la digestión, por eso entra más directo. Es una cosa Porque muy es lo que interesante. viste, Porque entonces muchos tienen la idea de, ay, otra malteada más. Y ustedes se han preguntado por qué esa nutrición líquida es tan buena. No le llamen malteada. Nutrición líquida. Porque de repente ya estamos, ¿no?, con muchas cosas acá en la cabeza. No sé cuántas malteadas han tomado en su vida. Hasta la de McDonald's, ¿no? ¿O quién no tomó de Burger King? Pizza Hut, todo eso, ¿no? No digan que no tomaban de eso porque les gustaba, ¿no? Entonces es importante, es precisamente porque no las malteadas de esas, sino de este tipo de conceptos precisamente, que entren los nutrientes y se absorben. Y entonces llegan los nutrientes a la célula lo más rápido, y una vez ya lo tengan, la célula empieza a trabajar menos. Bueno, eso lo estudian bioquímicamente hablando, y si interactúan los puentes de hidrógeno, con eso se ayuda a poder mantener una interacción, un intercambio químico para ayudar a manifestarse o a crear las proteínas esenciales o aminoácidos. Claro. y en esencia ayuda a nutrir más la célula y eliminar lo que no sirve. Exacto, y entre más rápido logremos eso, la célula está en mejores condiciones, siempre va a estar abastecida y ella va a estar haciendo su chamba tranquilo. ¿Ok? Entonces, al tener todos estos nutrientes, macro y micro, entonces ¿qué hacemos? Preparar células del cuerpo, lo que veíamos ahorita, ¿no? Darle ese soporte nutricional, que por eso les decía, no solo aplica a los que hacen deporte. Porque la actividad física, en todo caso, de nuestro trabajo, como no hacemos deporte, somos deportistas pasivos, y que no debemos serlo, porque efectivamente el ejercicio es un mantenimiento para el cuerpo. Pero los que son atletas, los que hacen ejercicio fuerte también, le estamos dando una buena cantidad de combustible que necesita nuestro cuerpo. Y se lo damos que antes, ¿verdad? Tenemos nutrientes, todo lo que el cuerpo necesita, y después para la recuperación, reparación, lo que vimos en la diapositiva anterior. Pues, Julián, ¿puedes comentar sobre la alfalfa iónica? La han mencionado muchas veces y la verdad es que no. La alfalfa iónica es precisamente una planta donde se obtienen muchísimo de los nutrientes, de los minerales que trae precisamente el shake. ¿Pero la alfalfa es una alfalfa especial o es una alfalfa iónica? Sufre un proceso precisamente para. Esta alfalfa es muy rica, más rica que la alfalfa tradicional, digamos, en el caso de los minerales. Okay. Entonces se extrae muy buena cantidad y eso es lo que trae el suplemento. Okay. Okay. Además está sembrada en campos que son exclusivamente de Isagénix y que no tienen ningún contaminante ni nada orgánico. Proporciona fuente de energía, producir ansias de comer. ¿Por qué? Porque estamos la saciedad y entonces lo estamos comiendo cada rato, ¿verdad? Pero en el caso del deporte tenemos energía inmediatamente para poder consumir, ¿no? Controla muchos de los procesos importantes del organismo relacionados con el metabolismo. Pero fíjense esa cantidad de proteína importantísima.
¿sí? Y entonces resulta que cuando nosotros estamos haciendo ejercicio más fuerte, no es suficiente el shake. Y entonces tenemos que darle más proteína, 18 gramos de proteína más. Pero adicional a eso, de esa alfalfa tenemos más de 70 minerales. De lo que yo me estoy tomando no es solo proteína, estoy tomando los minerales y ya vimos la importancia de los minerales en el cuerpo. Hay muchos padecimientos, no se imaginan la cantidad de padecimientos que hay por déficit de estos minerales en el cuerpo. Cobre, zinc, muchos de los que hemos hablado. En el caso de la toxicidad también, ¿qué pasa? Es algo también muy interesante. El cuerpo invierte muchas sales minerales neutralizando la alta toxicidad. Porque la alta toxicidad, ¿qué genera en el cuerpo? Más acidez, y el cuerpo se tiene que proteger de la acidez. ¿Cuál es uno de los mecanismos que más se utiliza? Utilizar las sales minerales, ¿no? Los minerales para neutralizar. En el caso, por ejemplo, muchos padecimientos que les comentaba que se confunden, por ejemplo, como en el caso de osteoporosis, y nosotros decimos sí, osteoporosis tiene un paciente. Resulta que está utilizando esas sales, el calcio, el magnesio, el fósforo, para neutralizar ese exceso de acidez, ¿sí? Y muchos nutrientes del cabello, entonces se nos está cayendo el cabello, las uñas débiles. Y lo que están haciendo es, precisamente, muchos minerales que están ahí, están haciendo es compensando el cuerpo, tratando de bajar los niveles de acidez. Entonces, acuérdense que acidez es sinónimo de enfermedad. Lo que tú me preguntaste en la cocina. Entonces, cuando yo necesito más proteína, y los aminoácidos que tiene acá son aminoácidos principalmente de cadena ramificada. ¿Y eso qué tiene que ver que sean de cadena ramificada? ¿O no ramificadas? ¿Tendrán alguna importancia? A ver, chicos, ahí los veo muy calladitos. Hay especialistas acá buenos, díganme. En el caso de la síntesis de músculo, síntesis proteica, ¿cuáles son los que más favorecen la síntesis muscular? Los de cadena ramificada. Su estructura molecular es apta precisamente para estimularlo. Entonces, los aminoácidos de cadena ramificada poseen un compuesto alifático. Bueno, estos son su estructura química, y entre ellos se encuentran la leucina, isoleucina y valina, ¿sí? Donde la leucina, ¿no? Pues ya hay muchos estudios, y eso principalmente es que es uno de los aminoácidos que más está estimulando esa síntesis de proteína en el músculo. ¿Okay? Una de las principales funciones de este tipo de aminoácidos es estimular lo que les decía, síntesis proteicas, proporcionan energía metabólica a los músculos y órganos que requieren de ella. Entonces estoy buscando una buena proteína. Entonces, ¿qué buena proteína es el cuerpo? Yo como deportista, a lo mejor no hacía mucho deporte, pero voy a empezar a hacer deporte fuerte, ¿sí? Ya regulé, acuérdense el ejemplo del bochito, ya regulé primero, tengo que sacar al cuerpo de donde está, no inmediatamente pensar que con un tratamiento de 30 días a la segunda semana ya estoy yo haciendo ejercicio súper fuerte porque es que yo quiero bajar de peso. Si no llegan a la meta, que es regular el metabolismo, no le metan carga tan fuerte todavía al cuerpo. Primero sáquenlo del estado alterado y después, a lo mejor puede que les parezca tonto esta idea, pero nosotros lo hemos medido, lo hemos estudiado y es fantástico. Cuando el cuerpo se saca de ahí y se pone en el otro estado, funciona. Y ahora sí, ejercicio fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen mucha más energía, pero eso ya quedó. El nuevo programa ya está en el chip celular. ¿Qué pasa cuando una persona tiene calcio de más? ¿Calcio de más? ¿Qué pasa con el calcio de más, muchachos? ¿Empieza a generar qué? La descalcificación. Piedritas. Y te pueden generar cálculos renales. Pero yo, por decir, yo veo a una persona y me digo, ay, no, yo no me puedo tomar eso. Imagínate si contiene mucho calcio y yo tengo calcio de más. Pero ¿qué cantidad? ¿Tú has visto qué cantidad tiene de calcio? La dosis que requiere tu cuerpo y no se está excediendo. Lo que hay que regularle a ella es si tiene sobreproducción, si tiene una primero, que no me está haciendo una sobreingesta de calcio, tomando mucho lácteo, por ejemplo. Pero si no, tiene una alteración en el metabolismo del calcio. Hay que ver que no esté alterado, ¿sí? Y más bien regular, sino para que los niveles de calcio estén normales. Entonces,
Perdón, y en el caso en la menopausia, ¿qué solo se requiere más calcio? ¿Es suficiente lo que se consume aquí? Sí. Sin embargo, hay que estudiar el caso. Hay mujeres que requieren un poco más de calcio. Pero lo que yo te puedo decir es que cuando se llega con un metabolismo regulado, lo que hemos visto nosotros por experiencia, ¿sí? Llegas bien nutrida, con bajos niveles de toxicidad, con esos almacenes celulares bien abastecidos. Pasar la época de la menopausia es como pasar un bache. Y tu cuerpo no está tan descompensado, tan desequilibrado, y los requerimientos que vas a tener son mínimos. Generalmente las pacientes que requieren mucha mayor cantidad de calcio adicional a la que trae el suplemento es cuando traes un déficit muy fuerte. ¿Okay? Y empieza todo el metabolismo a alterarse por la parte de los estrógenos y todo eso, pero hemos visto que el cuerpo llega muy bien si tú lo nutres, lo limpias, lo pones en buena condición, con un metabolismo regulado, las mujeres les va muy bien. Y el ion. ¿Okay? Durante ese tiempo. Y el ion. Sí, el ion, sí. ¿Okay? Bueno, pregunta, muchachos, ¿vamos bien o no? Sí. Bien. Y entonces, ¿para qué nos sirve esta maravillosa barra? Para dar energía. Pero deportista, hay mucho deportista, muchachos. ¿Se come la barra o no se come la barra? Para dar energía. Para dar energía. Seguimos dándole nutrientes. Pero entonces, si yo me voy antes de ir a hacer ejercicio y a lo mejor me como una barra, le estoy dando nutrientes, luego le estoy dando carbohidratos también. Y lo que pasa es que también las dosis son bajas, pero los carbohidratos son buenos o no para hacer ejercicio. Sí. Cuando yo desocupo el músculo después de hacer ejercicio y me como el glucógeno, ¿con qué lleno es el glucógeno? ¿Qué es el glucógeno? La molécula de glucógeno son muchas azúcares pegadas, muchas glucosas pegadas. Entonces, por eso es que previamente a hacer ejercicio yo voy y consumo mucho carbohidrato, ¿verdad? Entonces, la fórmula sí es importante, una buena cantidad de proteína, pero no olvidarnos de que aquí no estamos diciendo 0 carbohidratos y 0 grasas. ¿Por qué creen que la fórmula quedaría bien? No, porque cuando nosotros hacemos ejercicio, lo primero que nos echamos son los carbohidratos. Y después seguimos, ¿qué? Con grasita, ¿no? Grasa y aminoácidos que tenemos primero antes de echarnos el músculo, aminoácidos que tenemos a nivel hepático primero, y ya si sigue, entonces empezamos a sacar aminoácidos como la alanina del músculo para convertirlo en energía. Por eso después tenemos que darle, primero, si yo llego con buena proteína a hacer ejercicio y después de que termine vuelvo y cargo, el equilibrio de esos aminoácidos en el cuerpo va a estar siempre en el punto, ¿no?, de equilibrio, ¿no? No vamos a quedar así, como le pasa a muchos de los deportistas. Entonces empezamos a perder masa muscular y no, se ve súper bien, ¿no? Ya la belleza, ¿no? Pero, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, si nosotros no tenemos hacemos ejercicio, nos llevamos nuestra barrita, es una solución muy interesante. Desde el punto de vista, la cantidad de proteína es excelente. Además tienen los adaptógenos, que volvemos al punto de los adaptógenos. Los adaptógenos es fantástico, y el hecho de nosotros tener suplementos con adaptógenos es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque al tener esta barra de adaptógenos hace que en ese estrés que le generamos al cuerpo al hacer ejercicio, ¿o creen que el cuerpo no se estresa, muchachos? Claro que sí. Y yo le hice 2 horas y nosotros, ¿ustedes creen que se estresa el cuerpo? Sí. Claro. Pero nosotros consumimos, por ejemplo, una barra con adaptógenos, y ¿qué hacen esos adaptógenos? Ayudar a que ese estrés sea menor, ¿sí?, a que esa producción de energía sea más óptima, a que la recuperación después sea más rápida, ¿sí? Y todo eso en conjunto es lo que nosotros los deportistas llamaríamos que aumentar es el rendimiento. ¿Y eso es lo que quiere el deportista o no? Claro. O sea, yo como deportista lo que quiero es rendimiento, ¿sí? Pero mayor rendimiento a más bajo costo. Porque ¿de qué me sirve mayor rendimiento y más desgaste? ¿O si me vale la pena? No. La cuestión es que mi cuerpo me produzca más, pero que yo lo tenga, ¿no?, con la dosis de combustible que él requiere, pero
en condiciones de equilibrio. Esa es la condición desde el Una punto de manera vista económica. nutricional. ¿Quién iba a preguntar? ¿No? Ahí están, muchachos. Entonces, en este ciclo, acuérdense que lo hemos visto acá varias veces, pero la contracción muscular, nosotros empezamos a tener demanda de nutrientes y de oxígeno desde el mismo momento que empezamos a hacer ejercicio, ¿cierto? Y entonces tenemos, por eso veíamos el tipo de ejercicio que hagamos, anaeróbico o aeróbico. ¿Sí? Los ejercicios cortos de gran intensidad son anaeróbicos, o sea, anaeróbico, sin oxígeno, no alcanza por la respiración, circulación, no alcanza a llegar el oxígeno a los músculos, tan rápido como es la demanda de hacer el ejercicio. Entonces ahí empezamos a producir ácido láctico. Pero cuando nosotros podemos hacer un ejercicio donde, un ejemplo es, imagínense correr los 100 metros. Ya energía en el momento, contracción muscular, fuerza, ¿verdad? Ahí hacemos entramos en un metabolismo anaeróbico. Pero cuando nosotros estamos haciendo lo mejor que hacemos ejercicio, corremos 30, 45 minutos, ¿verdad? Vamos respirando, oxigenamos, eso es un ejercicio aeróbico. ¿Sí? Y esto es lo interesante, la contracción muscular siempre va a consumir energía. Aquí va a haber una demanda cuando estamos generando nosotros el lactato. De ese metabolismo anaeróbico se está recambiando en el hígado por glucosa y le está llegando glucosa al músculo para la contracción muscular. Y entonces mantenemos ese ciclo. ¿Hasta cuándo? Cuando empieza a ser tan alta la producción de lactato que ya no puede recambiarse tan rápido por convertirse en glucosa, se empieza a saturar ese sistema. Eso es lo que nosotros llamamos saturación. Entonces el lactato empieza a ser mucho mayor en sangre, ¿sí? Y empieza a haber la fatiga muscular, y tenemos nosotros una bebida muy interesante para que ese recambio sea mucho más rápido, ¿no? Una bebida necesaria, que es el energético. Entonces, qué espectacular si yo tengo una bebida hipotónica, o sea, que mantiene esos equilibrios hidroelectrolíticos con nutrientes, ¿sí? Las condiciones que yo requiero para el desgaste en mi cuerpo, y lo que hace es que esto sea mucho más rápido. Entonces, si yo hago que este ciclo, imagínense una ruedita, la pongo a girar más rápido, ¿cuándo se va a saturar el sistema? ¿Más rápido o más lento? ¿Más pronto o se va a tardar más? Se va a tardar, ¿no? Y eso es rendimiento. Es que eso, muchachos, para los que hacen deporte es fantástico. Porque yo me tomo una bebida energizante antes de hacer ejercicio, durante y después, y no estoy permitiendo que haya desbalance de minerales, ni de electrolitos, ¿no? Ni de agua en mi cuerpo. Y eso es equivalente a que rinda más. ¿Ok? Entonces eso es muy interesante. Todos estos nutrientes necesitamos, muchachos. Por eso necesitamos minerales, por eso necesitamos buena cantidad de proteína. ¿Sí? ¿Y vitamina de cuáles necesitamos? B. Las vitaminas se dividen en qué? En dos grupos. Lipo e hidro, ¿no? Liposolubles e hidrosolubles. ¿Liposolubles cuáles son? No, ejemplos. Vitamina K, vitamina E, ¿verdad? Hidrosolubles. La vitamina C, el complejo B, ¿verdad? Entonces el Energetics, por ejemplo, tiene complejo B y ayuda precisamente a estimular todavía más la producción de energía. Ese es uno de los objetivos del complejo B. Por eso decimos, no, estoy tomando complejo B y me siento de energía. Sí, ayudamos precisamente a que a nivel mitocondrial, a que esa producción de energía se dé de mejor forma. Entonces, eso es lo que les traía para el día de hoy, hablar un poquito de por qué debemos nosotros suplementarnos. ¿Sí? ¿Por qué, desde el punto de vista de tomar un multivitamínico como el shake, ¿sí? Adicionándole un poco más de proteína cuando yo estoy haciendo ejercicio, ¿sí? Como el Isapro, y combinándolo precisamente con un poco de adaptógenos desde el punto de vista de que una barra es lo más práctico para cuando yo también estoy haciendo ejercicio, darle nutrientes a mi cuerpo antes o después,
Y todo este conjunto de nutrientes me permiten a mí tener a mi cuerpo en equilibrio, aunque haga ejercicio no lo voy a descompensar. ¿Ok? Pero de todo ese, para concluir, de todo ese rendimiento del cual hablamos en los atletas, recuerden que cuando yo no tengo un metabolismo regulado, no puedo yo esperar que la producción de energía en mi cuerpo se esté dando de forma adecuada. Si eso no está arreglado todavía, el rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, ¿cuál sería el camino? ¿Cuál sería el primer paso? Suplementar. Sí, pero ¿cuál sería la primera etapa? Entonces, regulación. ¿Cómo logro una regulación metabólica? Limpiando, nutriendo. Cuando todo eso ya esté, imagínense que yo empiece a hacer ejercicio y tenga el cuerpo con radicales libres, con una cantidad de toxicidad, no puedo yo sudar bien, mis poros están tapados, mi sistema linfático está terrible. ¿Sí o no? Pues limpiémoslo. ¿Cómo lo limpiamos? Con nutrientes. Tenemos precisamente un suplemento que da los nutrientes que el cuerpo requiere para que él mismo lleve a cabo la detoxificación. Entonces, limpiar, nutrir, regulamos el metabolismo. Ahora sí nuestra producción de energía está en el punto óptimo, más ejercicio, incrementamos nutrientes, ¿verdad? Y aumentamos el rendimiento. ¿Okay? Un comentario ahorita que veníamos en el taxi, ¿verdad? Pasaron la noticia, por ejemplo, Alejandra Guzmán, y dice el taxista, ni el dinero que tiene le ha servido para poder componer toda esa cantidad de plástico que le metieron. Y el comentario es que una quisiera estar cerca de él para... Hubiera conocido a él. Claro. Y hubiera aumentado mucho apoyo. Y sobre todo dañar tanto el cuerpo, porque eso es lo que nosotros no pensamos. Yo puedo consumir cualquier cosa, yo puedo consumir cualquier proteína, muchachos, pero hay muchas proteínas que no son de alto valor biológico, no son proteínas que se hacen en laboratorios sintéticas, que empezando por la absorción se tardan más en absorberlo el cuerpo, sí, le cuesta más a la célula metabolizarla, muchas cosas. Hay muchos suplementos que nos dejan mucho desecho. Lo que nosotros necesitamos es que no nos deje desecho, por el contrario, que nos ayude a eliminar el que tenemos, porque si no los niveles de toxicidad van a estar muy elevados. Les agradezco mucho. Doctor, ¿y las personas de la tercera edad que hacen ejercicio, se les recomienda la proteína o solo Isachei y Energen? No, hay que darle proteína. ¿También? Acuérdense que el músculo con los años se empieza a disminuir. Por eso dicen que primero nos estiramos y nos relajamos y crecemos el cuerpo. Después nos encogemos porque el músculo también se va disminuyendo. Hay que darle proteína. Hay que darle para ayudar. Y el hacer ejercicio empieza a estimular la producción de otra vez fibras musculares. Eso es muy importante. Y el omega también ayuda mucho. Aquí es el proceso, digamos, de envejecimiento del músculo o de atrofia o de daño. Ok. Todos. Porque todos tienen una función. Aquí es verlo como rueditas que se complementan uno a otro. Por eso es importante el omega, es importante los antioxidantes, es importante una buena proteína. Claro que nosotros consumimos en la alimentación, pero que no afecta nada. Toda la cantidad. No afecta nada, pero ella me pregunta que sé que hay personas que van y juegan fútbol y después se van a tomar su chelita, que aún haciendo el sistema, que sea alguna contraindicación. Que no me tomen tanta chelita, que no me limpien, para que no me tomen tanta chelita. Es que el Isacli lo que va a hacer es desintoxicar y hace que la gente ya deje de tomar. Por ejemplo, aquí tenemos casos de personas que han estado drogadictos y empiezan el Isacli y ellos van dejando esa drogadicción porque los está desintoxicando.